donde lo dejamos el capítulo anterior, el prota les dice a sus hermanas que cree que le deberían de calmarse. Son hermanos, y ese tipo de cosas no está bien. Su hermanita le pregunta por qué está diciendo eso en ese momento, si está tratando de negarlo, pidiéndole el prota que no lo diga de esa manera, o hará que la gente piense que ha hecho algo raro, respondiéndole su hermanita que era de esperar, preguntándole si creía que podría salirse con la suya, y le cuenta que él le mintió en aquel entonces, diciendo que solo sería un toque, preguntándose el prota qué clase de argumento de anime es ese. La hermana mayor le pregunta al prota si alguna vez ha hecho algo así, preguntando el prota también si él había hecho algo así, y le pregunta a su hermana mayor si ella no había dicho que no podía desatarse, mientras la hermana menor comenta que parece que tendrá que llamar a la policía. No le importa si su hermano sale de la cárcel y se convierta en un inútil, lo cuidará por el resto de su vida. Para apoyar a su inútil hermano mayor, estudiará mucho y se convertirá en una persona excelente, respondiéndole el prota que no se esfuerce por ese tipo de razones. Su hermanita le pregunta por qué, si acaso su hermano mayor no quiere que trabaje duro, preguntándole el prota por qué se empeña tanto en mandar a su hermano a la cárcel. Y vemos que la Sabrina que se encontraba afuera, está preparando un ataque. El prota explicando que además nunca ha hecho ese tipo de cosas. La Sabrina que se encontraba afuera atravesando la puerta, le pregunta al prota si de verdad le hizo eso a su propia hermana, y llamándolo pervertido le dice que se vaya al infierno, estampándolo contra el suelo. Las hermanas preguntándole al prota si se encuentra bien, le dicen a la Sabrina de pelo azul que mire lo que le hizo a su hermano, pero esta le dice que controló su fuerza, pidiéndole que mire el prota si no le cree, pero sorprendida se pregunta hacia dónde se fue, y dándole las gracias a Heros, le dice que si no fuera por ella ya estaría muerto, respondiéndole que parece que las cosas no van bien, y le pregunta qué pasó, respondiéndole el prota que ni lo mencione, contándole que esas dos hebrines no necesitan ninguna estrategia, simplemente van directo al enemigo y desatan sus ataques definitivos. Es como una escena de un anime. Heros comenta que es extraño, eso no debería estar pasando, parece que ha colocado un tipo peligroso, preguntándole el prota a qué se refiere. Heros comenta que probablemente sea un fragmento de Sabrina, que seguramente llegó a ese mundo como sus dos esposas. El prota le pregunta si entonces quiere decir que hay un fragmento mezclado con esos fragmentos emocionales, y le pide el favor que le dé un anillo de nivel divina, pero Heros le responde que le había dicho que no quiere casarse con él, pero el prota le pregunta cómo puede tener pensamientos tan impuros, solo quiere usar el anillo para sacar ese fragmento, respondiéndole Heros que su expresión no es nada convincente, pero parece que no hay otra manera, ya que tanto lo desea se lo dará. El prota emocionado pregunta si ese es el anillo de matrimonio de Heros, respondiéndole que recuerde devolvérselo cuando haya terminado, pero el prota le dice que vayan a buscar su próximo objetivo, comentándonos Heros que cambió de tema tan abruptamente, parece que ese tipo no piensa devolverle el anillo, y comenta que en resumen, primero buscarán ese fragmento, no pueden permitir que afecte su progreso, y le dice al prota que puede llevarse todos. Como hay tantas hebrines, no sería apropiado regalar solo un anillo. El prota le pregunta cómo es que tiene tantos anillos, respondiéndole Heros que son simples réplicas funcionales, pero aún así pueden utilizarse para hacer un pacto con los dioses. De pronto, una Sabrina comenta que cree haber escuchado al prota, diciéndole a las demás que irá a revisar, y al asomarse, confundida pregunta si no hay nadie en ese lugar. La hermanita pequeña le dice que debe haber oído mal, ordenándole que se dé prisa. Su hermano no puede haber ido muy lejos. La hermana pregunta que honestamente, ¿dónde puede haber ido ese niño? Respondiéndole la Sabrina de pelo azul que ellas lo estaban presionando demasiado. Pero la hermana pequeña comenta que su hermano no suele ser así. La hermana mayor comenta que si le pasa algo al prota ella, y suspirando le pide que vuelva pronto. Y pasando con la chica que lo tenía cautivo le dice que lo va a liberar, pidiéndole que no grite ni chille. El prota dándole las gracias comenta que si no lo hubiera salvado él estaría, y le pregunta si le puede preguntar su nombre, pero esta le pregunta si podría dejar de hablarle tanto, si no, ella se pondría tan nerviosa que querría cortarlo en pedazos, respondiéndole el prota que hará silencio de inmediato, pero Sabrina apuntándole con su arma, le dice que no se quede callado o morirá de soledad, preguntándole el prota que entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere de él?
respondiéndole Sabrina que mantengan la distancia por ahora, mientras el prota se pregunta si es necesario mantenerse tan lejos. Pero, es la primera vez que ve a Sabrina de esa manera, nunca supo que Sabrina tuviera ese lado. Se pregunta si está temblando porque le tiene miedo, o simplemente es muy tímida. Mirándola bien, parece bastante adorable, y le pide que no se ponga nerviosa, probablemente tenga algo que contarle. Respondiéndole Sabrina que sí, y pregunta cómo debería de decirlo, y le pide el favor que muera. El prota preguntándole por qué, viendo el cuchillo en la pared se pregunta qué está sucediendo. La Sabrina disculpándose comenta que estaba demasiado nerviosa y no los lanzó con precisión. Respondiéndole el prota que no pasa nada si no está de acuerdo, solo le pide que deje de lanzarle cuchillos, pero en primer lugar, le pide que se calme. De repente dijo que quería acabar con él. Sabe que su reputación se ha visto un poco empañada últimamente, y le pregunta si también es su novia, respondiéndole Sabrina que como es posible, es demasiado lujurioso, y le cuenta que ella se conformaría con verlos salir juntos. El simple hecho de verlos saliendo con otras hebrines desde la distancia la hace, y estremeciéndose, el prota se pregunta si podría ser del tipo que le gusta el NTR. Pero esperen, se pregunta si acaba de mencionar a otra Sabrina. En otras palabras, es consciente de que no es más que un clon emocional, o es simplemente fragmento que se infiltró en el sistema. Pero descartando la idea nos comenta que todos los fragmentos poseen personalidades completas, así que, se pregunta cómo podría cometer un error en situación. Sería más seguro tantear el terreno de nuevo, y le pregunta si su pasatiempo es observar desde la barrera. Si no debería ser ella quien tome la iniciativa de algo así, respondiéndole la Sabrina que absolutamente no, y le pregunta por qué piensa eso. No le molestaría que le pongan el cuerno. De hecho, eso la emociona aún más. No le importa cuanto más cuernos le ponga. Para ella, esa es la recompensa. Comentándonos el prota que está confirmado. Es una fanática del NTR, y encima una yandere. Es cierto lo que dicen por ahí, hay todo tipo de Sabrines. Y comenta que entiende sus síntomas. Parece que no tiene ninguna queja sobre su comportamiento recién, así que se retira. Pero la Sabrina deteniéndolo le dice que sigue teniendo sus opiniones, preguntándole por qué huyó hace un momento. Su propia hermanita y hermana mayor estaban justo delante de él, usando sus habilidades definitivas, preguntándole qué diferencia hay entre ellos, respondiéndole el prota que no puede hacerlo con sus propias hermanas. Y por cierto, le pregunta cómo se enteró de eso, pero Sabrina comenta que él ha cambiado. Tenía tantas ganas de verlo. El prota del pasado la recompensaba cada día, pero el prota le pide que deje de hablar. Admite que es un canalla, pidiéndole que pare, pero la Sabrina le pregunta por qué no deja que lo diga. Ha hecho cosas que son claramente más emocionantes, respondiéndole el prota que anteriormente era joven ignorante, pidiéndole que no lo repita, pero cayendo al suelo. Sabrina le pregunta qué le pasa, respondiéndole el prota que no es nada, simplemente está muy estresado y empieza a dolerle el estómago, y le pregunta si es suficiente si sale con otras chicas, respondiéndole Sabrina agradeciéndole que lo esperará con ansias, pero de pronto, el prota comenta que alguien está abriendo la puerta, preguntándole si ha vuelto su familia, pero al darse la vuelta, ve que había desaparecido, y del otro lado, la Sabrina de pelo azul pregunta si acaso es un ladrón. Pero al ver bien, pregunta si no es el prota, y le pregunta qué hace encima de su balcón, comentándonos el prota que parece que esa es su casa. Un tiempo después, la Sabrina de pelo azul comenta que comprende. Eso explica por qué no pudo encontrarlo por ningún lado. Saltó por el balcón y se escondió en su casa, y le pregunta si está bien con eso, contándole que sus hermanas están preocupadas por él, respondiéndole el prota que él les envió un mensaje para decirles que se quedará en casa de una amiga esa noche, pero ese día fueron demasiado entusiastas. Pero la Sabrina de pelo azul le pregunta por qué está mirando a su alrededor, si está buscando algo, no es como si nunca hubiera estado en su casa, respondiéndole el prota que estaba pensando que su casa no ha cambiado mucho, respondiéndole Sabrina que sí, y se pregunta si debería comprar algunos cuadros o algo así para decorar, mientras el prota nos comenta que definitivamente ella sigue en ese lugar, y le responde a la Sabrina de pelo azul que entonces irá con ella y le ayudará a cargar algunas cosas, pero esta le dice que no hace falta, puede hacerlo sola, preguntándole el prota por qué tanta formalidad, si acaso no son prácticamente familia,
mientras nos comenta que tiene la sensación de que hay alguien más en la habitación observándolos. Esa Sabrina es realmente sospechosa. No solo puede reconocer que las otras Sabrines son clones emocionales, sino que incluso conoce su sucio secreto. Ahora que tiene cerca a esa amiga de la infancia súper fuerte, podría aprovechar la situación. Y le dice que le da un poco de vergüenza decirlo, pero hay algo que quiere pedirle. Y le pregunta si puede quedarse en su casa esa noche. La Sabrina de pelo azul le pregunta qué tonterías está diciendo. Aunque es su amiga de la infancia, sigue siendo una chica. Pero el prota le explica que no tiene a dónde ir, y no es buen momento para volver a su casa. Además no tiene muchos amigos. Él dormirá en el sofá, y pidiendo el favor, le dice que de verdad no tiene a dónde ir en ese momento. Sabrina le responde que de verdad, simplemente no puede hacer nada con él, y le dice que solo será por esa vez. Respondiéndole el prota agradeciéndole que no le causará ningún problema, mientras nos comenta que parece que ha caído en la trampa. Seguramente no lo soportará más. Mengling es una persona orgullosa y distante, jamás tomaría la iniciativa para crear un ambiente animado. Si no dice nada, esa noche transcurrirá sin incidentes y ellos dos dormirán separados. Así es, la iniciativa está en sus manos. Mientras tenga ese sofá, tendrá la última línea de defensa que pondrá mantener hasta la muerte. Si se atreve a hacer algún movimiento, la diosa de la armonía Mengling y él la arrestarán por allanamiento de morada. Ha perdido desde el principio. Y algo haciendo un estruendo, la Sabrina de pelo azul pregunta qué fue ese sonido, respondiéndole el prota que parece que viene el baño, preguntándole si tiene alguna mascota, pero la Sabrina de pelo azul le pregunta que cómo cree, apenas puede mantenerse, preguntándose si podría ser un ladrón. Respondiéndole el prota que irá con ella a echar un vistazo, y acercándose, el prota le dice que bajee el arma. Puede matar a alguien con sus propias manos, pero la Sabrina de pelo azul le pregunta qué pasaría si es un ratón. El prota comenta que está abriendo la puerta, así que le pide que recuerde tener cuidado con lo que hace, respondiéndole la Sabrina que entiende, y le dice que no hable de la gente como si fuera monstruos. Pero el prota nos comenta que es un game over. La única salida es por la sala de estar. No tiene escapatoria. Ese día, verá qué clase de deidades. Pero sorprendido, pregunta si desapareció. La Sabrina de pelo azul comenta que eso suena como si se hubiera cerrado de golpe una tapa de inodoro. Se preguntaba de dónde venía ese ruido tan fuerte. Pero el prota pregunta si hay alguien escondido en el baño. Pero Sabrina le pregunta cómo es posible. Alguien no puede desaparecer así como así y además no hay ventanas. La Sabrina dándose cuenta de algo le pregunta si estaba intentando aprovechar esa oportunidad para espiar el baño de una chica, pidiéndole el prota que no le dé raras experiencias. Y disculpándose comenta que parece que ha oído mal, respondiéndole Sabrina que para la próxima no arme tanto alboroto. Pero de pronto, el prota nos comenta que la última línea de defensa ha desaparecido, preguntándose cómo lo hicieron. ¿Cómo robaron el sofá en tan poco tiempo? Sabrina igualmente pregunta qué le pasó a su sofá, si de verdad tiene a un ladrón, pero no hay nada que puedan hacer al respecto, ya que sucedió, esa noche tendrán que dormir juntos, y le dice al prota que no lo malinterprete, no puede dejar que duerma en el suelo, respondiéndole el prota que no es momento para hacer tsundere, han entrado a robar a su casa y se han llevado el sofá, y suspirando nos comenta que no puede más. El cerebro de Mengling se ha bloqueado por completo. Fue muy descuidado. Esa tipa es más capaz de lo que pensaba. Preguntándose hacia dónde se habrá metido. La Sabrina Yandere le dice al prota en sus adentros que no se lo esperaba. Para asegurarse de tener comida fresca para perros, dejó pedazos secretos en la casa de cada chica. Y el prota nos comenta que parece que la escena del delicioso es inevitable. La única opción que le queda es huir, preguntando cómo podría hacerlo mientras alguien está mirando. La Sabrina de pelo azul preguntándole hacia dónde va, el prota le responde que cree que se quedará en un hotel esa noche. La Sabrina de pelo azul pidiéndole que espere, la Sabrina Yandere nos comenta que esa era una oportunidad única. Volviendo con el prota, esquivando unos cuchillos, pregunta si lo alcanzaron tan rápidamente. La Sabrina Yandere le pregunta si cree que puede escapar de ella. Y descendiendo, le dice que de verdad lo ha traicionado, diciéndole que elija entre quedar intacto o ser un arroz chino, respondiéndole el prota esquivando que no quiere elegir ninguno de los dos. La Sabrina Yandere le pregunta si la traicionó y espera irse con el cuerpo intacto, preguntándole el prota si está decidida a matarlo, y deteniéndola, le dice que tiene algo que decirle, no puede soportarlo,
preguntándole si no puede ser como cualquier otra pareja normal. La Sabrina Yandere, murmurando ser una pareja, le pregunta qué cree que está diciendo. Ellos aún no son pareja, diciéndole que no le gusta, mientras el prota nos comenta que funciona, y le dice que no puede engañarlo. Siendo una pervertida, si no le gusta, le pregunta cómo puede encontrar placer estando con él. Siempre le ha gustado, de lo contrario, no habría intentado complacerla, así que le pide que se case con él. Esa es su sinceridad, pidiéndole el favor que acepte. Y el sistema notificando que el contrato ha sido un éxito, el prota nos comenta que el sistema es fiable en un momento como ese. Esa chica realmente es la conciencia principal. La Sabrina Yandere le pregunta si de verdad es posible casarse con alguien como ella, quizás debería olvidarlo. Pero el prota le pregunta qué cree que está diciendo. Para él es lo mejor. Pero la Sabrina Yandere le pide que no diga eso. En ese caso, no podría resistirse. Esa es la primera vez desde que nació que alguien es tan bueno con ella, y sollozando le pide que no la mire, ya que es vergonzoso. Respondiéndole el prota consolándola que no la va a seguir mirando, pidiéndole que deje de llorar, y le pide que vaya a casa con él. Quiere contarle esa noticia a todos. Y en otra escena, el prota comenta que así son las cosas. Han decidido casarse. La Sabrina de pelo azul le pregunta cómo pudo hacerlo tan de repente, comentando la hermanita del prota que es verdad. Es extraño lo mire por donde lo mire, y les dice que no lo aprueba. Cómo pudo su hermano casarse con una mujer de origen desconocido, pero su hermana mayor le dice que no sea tan obstinada. Después de todo, esa es la decisión del prota, preguntándole a su hermanita si de verdad van a rendirse así de fácil. Y la Sabrina de pelo azul comenta que aunque le cueste un poco perder contra esa mujer, no hay nada que puedan hacer al respecto. El prota le dice a su hermanita que ya había presentido que algo no andaba bien, y le pregunta si es la impostora. Se pregunta qué pieza de Sabrina será, respondiéndole esta que no sabe a qué se refiere con fragmento. Preguntándole el prota si se atreve a ponerse ese aspecto y a casarse con él, pero su hermanita comenta que no importa, todavía sigue siendo joven, comentando el prota que es raro, preguntando si no intentaba engañarlo antes para que firmara un formulario de registro de matrimonio, respondiéndole su hermanita que eso es simplemente, y agarrándolo del cuello le dice que sinceramente no entiende ni una palabra de lo que dice, y preguntándole le susurra si acaso quiere su vida, pero no es conveniente hablar en ese lugar, pidiéndole que busquen otro sitio, preguntándose el prota sorprendido si acaso adivino. Un tiempo después, el prota le pregunta si esa no es su habitación. No debería haber ningún problema, contándole que ya ha lanzado un hechizo insonorizante. Nadie de afuera puede oírlos. La hermanita del prota suspirando comenta que es un alivio, y transformándose le pregunta si ahora sabe quién es. Respondiéndole el prota sorprendido que ella es Hyaxin, y le pregunta cómo pudo ser ella. Hyaxin le responde que por supuesto que está en ese lugar con la misión que le encomendó el cuerpo original. Es ayudarlo a someter a esa Sabrina artificial. Preguntándole al prota algo dudoso si así son las cosas. Siente que solo está empeorando las cosas. Preguntándole por qué tuvo que dividir las emociones de Sabrina en tantas partes. Pero Hyaxin llamándole idiota le pregunta si no es todo eso por su propio bien. Si acaso ha olvidado por qué trajo a esa tipa a la tierra en primer lugar. El prota le pregunta si está pensando en deshacerse de ella, respondiéndole Hyaxin que por supuesto, y le pregunta cómo es posible que permitiera dejar vivir una entidad tan peligrosa, si sabe cuántos universos paralelos ha devorado. No tiene ni idea de qué clase de hechizo le ha lanzado Heros, solo quiere usarlo para escapar de ese lugar, no le importa las consecuencias, y le cuenta que Galle cosió a la fuerza ese futuro a su mundo principal, lo que significa que el desastre inevitablemente le sobrevendrán, y le pregunta si quiere ver a sus esposas convertirse en cenizas, comentándonos el prota que no quiere ver ese tipo de futuro, pero se pregunta si es esa Sabrina artificial realmente malvada. Las lágrimas que derramó entonces no le parecieron una mentira, y disculpándose le dice que sigue pensando en probar primero su propio método, pidiéndole que no interfiera. Hyaxin le dice que se lo ha dicho tantas veces y él realmente, pero el prota le dice que no puede evitarlo, simplemente no puede ignorar las lágrimas de una chica. Hyaxin le dice que ella también tiene lágrimas, va a llorar ahora mismo, preguntándole si de verdad no puede soportarlo. Puede ayudarlo, pero no deje que la lujuria nuble su juicio y haga algunas tonterías. Pero el prota le dice que no es lo que está pensando, simplemente cree que ese dios maligno artificial podría estar sufriendo.
Hyaksin comenta que parece que ella no puede convencerlo, respondiéndole el prota disculpándose que lamenta haberla involucrado en esa aventura con él. Hyaksin comenta que está arriesgando su vida para seguir el juego, pero bien, si quiere hacer las cosas a su manera, será mejor si que se dé prisa. El cuerpo principal incluso vino hasta la Tierra específicamente para eso. Él ya la conoce, no tiene piedad con sus enemigos. Le confió esa tarea por pura confianza. Si no maneja bien la situación, ella podría tomar cartas en el asunto. Es difícil decir qué le sucederá a la Tierra. El prota pregunta si su suegra quiere hacerle algo a la Tierra, pidiéndole Hyaksin que no la mire de esa manera, y le explica que no hay otra opción. Si no se puede resolver eso pacíficamente, el cuerpo principal tendrá que recurrir a la fuerza. En resumen, no pueden permitir que esa tipa regrese. El prota comenta que así que la forma correcta es usar su método para conquistarla. Necesita hacer que las emociones de la Sabrina artificial vuelvan a la normalidad. Respondiéndole Hyaksin que parece que ella es la que está equivocada. Si no fuera por ella, ya estaría peleando con eso en la ilusión. Pero de pronto, la hermana mayor pregunta por qué no puede escuchar nada, preguntándole al prota qué están haciendo dentro. Es una gran falta de respeto ya que tienen invitados en casa. Hyaksin disculpándose le cuenta que estaba tan absorta con su hermano que perdió la noción del tiempo, respondiéndole su hermana que debe tener en cuenta la ocasión en la que quiere susurrarle algo a su hermano. Pero de pronto, la Sabrina Yandere comenta que debería devolver ya que se está haciendo tarde, comentando la Sabrina de pelo azul que ahora que lo menciona, tampoco ha hecho su tarea, y la hermana mayor pregunta si ya todos se retiran. Entonces, le dice la Sabrina Yandere de que deje que el prota la acompañe. Todavía resulta un poco inquietante para una chica caminar sola por la noche. Un tiempo después, la Sabrina Yandere le agradece al prota por llevarla tan tarde, respondiéndole el prota que está bien, además es su deber como su marido. Luego, la Sabrina Yandere le dice al prota que ya han llegado, preguntándole el prota si acaso vive en el parque, y si no tiene a dónde alojarse. Pero la Sabrina Yandere le pregunta a qué se refiere, contándole que esa es su casa, y le pide que pase para que le prepare una taza de té. Y el prota nos comenta que incluso en el propio mundo interior, está realmente sin hogar. Es una diosa maligna artificial. Originalmente, solo era un cuerpo de reemplazo para su suegra, pero de repente despertó su autoconciencia. En su subconsciente, probablemente sentía que no pertenecía a ningún lugar. Aunque ha devorado incontables universos, no hay un lugar al que pertenezca. Por eso se volvió tan violenta e irracional. Pero ahora las cosas son diferentes. Se encuentra con ella, y su corazón es su refugio. Ahora, solo él puede salvarla. Y le pregunta si se puede quedar a dormir. La Sabrina Yandere, sorprendida preguntándole si va a quedar a dormir en su casa, comenta que es cierto. Ya son marido y mujer, así que deberían vivir juntos. Respondiéndole el prota que es correcto, ya que están casados. Y le pregunta si le puede echar un vistazo a su casa. Mientras nos comenta que le parte el corazón pensar que ese niño durmiendo solo en la calle cada noche, sin nadie a quien apoyarse. Pero ya no tiene que preocuparse. Esa noche la consolará con un cálido abrazo. Pero sorprendido, pregunta si su casa se encontraba debajo de esa puerta. Respondiéndole Sabrina que por supuesto. Hace tanto frío afuera por la noche que es imposible dormir. Pero el prota le dice que ese no es el punto. Preguntándole cómo lo hizo. Si acaso es Steve. Preguntándole Sabrina quién es Steve, y descendiendo le pregunta si viene, comentándonos el prota que casi olvida que ese es originalmente su mundo, así que no sorprende que pudiera hacer eso. Sí, para nada sorprendente. Un tiempo después, la Sabrina Yandere le dice al prota que irá a preparar el té y algo de comer, pidiéndole que se sienta como en casa, respondiéndole el prota que se tome su tiempo, y nos comenta que a juzgar por lo contenta que está, debe ser la primera vez que alguien viene a visitarla. Un tiempo después, la Sabrina Yandere comenta que es la primera vez que prepara té para un invitado, así que se pregunta si será de su agrado, respondiéndole prota que no pasa nada. De todas formas no sabe nada de té, y nos comenta que tal como lo intuyo, no tenía muchos amigos en su propio mundo. Aparte de sus propios clones emocionales, el resto eran Sabrines absorbidas de mundos paralelos. Parece que tiene que lograr que se lleven mejor, y le pregunta qué le parece si hacen una fiesta, preguntándole Sabrina Yandere si lo harán en su casa, y se pregunta si debería de invitar a todos. Es imposible, ni siquiera será una fiesta como Dios manda, pero pregunta si eso es una aventura de una noche, si el prota va a tener delicioso justo delante de ella.
Eso es prácticamente la recompensa definitiva. Y le responde al prota que por supuesto, hará lo que le diga y cooperará plenamente, mientras el prota nos comenta que aceptó enseguida, preguntándose si tendrá algún malentendido sobre la fiesta. Bueno, ya hablarán de ello después, y comenta que ya que se está haciendo tarde, deberían hacer algunas cosas que las parejas deberían de hacer. Respondiéndole la Sabrina Yandere algo apenada que por supuesto, si él quiere hacerlo, por supuesto que pueden, mientras el prota nos comenta que aceptó rápido. Esa noche le mostrará lo que es el amor. La Sabrina Yandere le dice al prota que entren a la habitación, respondiéndole el prota que no hay problema, y ajustando la iluminación, el prota nos comenta que no está mal. Pensaba ver un drama para entrar en calor antes de ponerse manos a la obra, pero no se esperaba que tuviera un lado tan romántico. Mientras la Sabrina Yandere pidiéndole al prota que espere un momento, le dice que estará lista enseguida, pero el prota nos comenta que esperen un momento, preguntando si no es él el protagonista masculino de esa historia, y recordando algo nos comenta que olvidó que esa Sabrina tiene un fetiche con los cornudos. Y por cierto, pregunta quién es la mujer en esa escena. Es realmente vergonzoso, preguntando cómo va a ponerse duro viéndose teniendo relaciones con otra mujer delante de su esposa, y le pregunta que de dónde sacó esa película, preguntándole Sabrina si él no se la había enviado. Depende de ese trabajo todos los días, comentándonos el prota que no tiene remedio, jamás haría algo tan atroz, preguntándose de qué versión de él está hablando, y de pronto, la Sabrina Yandere comenta que está tan emocionada a que llegue el día siguiente, su esposo va a tener relaciones justo delante de ella, realmente la llena de emoción, respondiéndole el prota que lo ha malinterpretado de una manera extraña, preguntándose si así es como lo ve, y le responde que nadie tendrá una aventura de una noche, diciéndole que será mejor que deje esas fantasías, preguntándole la Sabrina Yandere por qué. Al día siguiente, el prota anuncia que harán que incluso aquellos que no son buenos socializando podrán hacer amigos fácilmente. La reunión de amigos del pequeño y solitario dios malvado con fetiche de NTR está por comenzar, pero comenta que aunque así sea, no va a venir nadie. La Sabrina Yandere comenta que no importa, de todas formas, alguien como ella, pero el prota le dice que es muy pronto para rendirse, pidiéndole que se anime. Él aún no ha empezado a esforzarse, pero la Sabrina Yandere le dice que da igual, contándole que a los habitantes de ese mundo no les gusta, y ya se acostumbró. Después de todo, ella destruyó su mundo. El prota llamándola idiota le pregunta si acaso no perdió la memoria, respondiéndole Sabrina que sus emociones solo se dividieron en partes, no su memoria. Esas emociones divididas son casi como sus clones, comentándonos el prota que se pregunta de dónde salió la del NTR, pero, así que puede sentir las emociones de sus clones. La Sabrina Yandere comenta que siempre ha tenido curiosidad, preguntando por qué todas las Sabrinas de universos paralelos aman al prota, ya que sus emociones se dispersaron, quería experimentar cómo se siente, preguntándole el prota que cómo se sintió, respondiéndole la Sabrina Yandere que fue aburrido, ya ha visto todos sus trucos, de todas formas, es igual con todas las chicas. Respondiéndole el prota que sabe que ve sus recuerdos cuando devora a otras Sabrinas, pero le preguntó cómo se sentía ella. Los recuerdos que tiene, no le pertenecen. Lo que quiere saber son los recuerdos que le pertenecen a ella. En esos pocos días, los recuerdos que han compartido. La Sabrina Yandere algo avergonzada le pregunta de qué está hablando. Ella es una Sabrina, no hay nada diferente, pero el prota le dice que se deje de engañar. Sabe que todo lo que ha hecho ha sido imitarla. El tú original era una cobarde que ni siquiera se atreve a comunicarse con la gente, pero Sabrina Yandere lanzándole un ataque, le dice que es un idiota, solo se preocupa por hablar solo, preguntándole qué sabe el de ella, lanzándole otro ataque. Y en el mundo principal, la Sabrina original pregunta si al fin terminaron de pelear. Heros comenta que si incluso es su réplica, su poder en su propio dominio no debe subestimarse, preguntando si ese chico estará bien, respondiéndole Sabrina que no subestime a ese mocoso, ese tipo tiene muchos trucos bajo la manga, respondiéndole Heros que sí, incluso si falla, la tiene a ella, no tiene mucho de qué preocuparse, pero, pregunta qué está pasando. Todos los planetas están empezando a agitarse, preguntando si será que ese planeta también está respondiendo a ese chico, contándole Sabrina que el prota posee genes divinos, se teme que ese planeta lo ha confundido con el dios de ese universo. Es realmente interesante, y volviendo al mundo de la ilusión,
el prota ataca con su mano del dragón volador buscando nubes. La Sabrina Yandere comenta que es imposible. Él, y le dice que cómo se atreve a usar trucos tan sucios en medio de una batalla, exigiéndole que le devuelva eso, pero el prota le dice que no quiere, apenas se lo quitó y todavía está caliente, diciéndole la Sabrina Yandere que no ande sacudiendo la ropa interior de la gente, exigiéndole que pelee en serio, pero el prota le dice que es imposible, eso sería una falta de caballerosidad. Además, le pregunta cómo podría golpear a su propia esposa, respondiéndole la Sabrina Yandere que un caballero jamás le quita la ropa interior a una dama, preguntándole el prota qué clase de caballero se refiere. La Sabrina Yandere nos comenta que ese chico es más difícil de lo que esperaba, si no la hubieran traído a ese lugar, pero el prota acercándose, la Sabrina Yandere le pregunta qué está pretendiendo, diciéndole que no se acerque, pero el prota comenta que cree que puede adivinar más o menos lo que hay en su interior. Lo primero que vio al adquirir conciencia fue a su creador tirado en el suelo. No ha hecho nada, pero la ven como una amenaza, todos se alejan de ella, quieren eliminarla. No importa qué mundo escape, el resultado es el mismo, todas las Sabrinas de todos los mundos la están persiguiendo, pidiéndole la Sabrina Yandere que no diga nada más y se calle. Y colapsando, el prota nos comenta que ese mundo está empezando a derrumbarse, y su corazón se estremece, y sosteniéndola del hombro le dice que lo que va a decir ahora es la verdad, así que le pide que lo escuche con atención. No importa cómo la rechace el mundo, siempre estará con ella. Su hombro es su apoyo, y su corazón su hogar. No importa lo que pase, nunca la dejará. La Sabrina Yandere le pregunta qué tonterías está diciendo, si acaso cree que es diferente de los Buchen de otros mundos, respondiéndole el prota que no sabe nada de los demás de otros mundos, y ni quiere saberlo. Eso no les conciende, solo tiene que recordar una cosa, él es su esposo, pase lo que pase, siempre estará a su lado, pidiéndole que vayan a casa juntos, respondiendo la Sabrina Yandere que está bien. De pronto, el prota pregunta si esas son las Sabrinas de otros universos, pidiéndoles que regresen a sus respectivos hogares. Y desde afuera, Geros comenta que la ilusión se rompió y los fragmentos devorados parecen haber escapado también, preguntando Sabrina si al final tendrá que volver a limpiar ese desastre. Geros le pregunta si acaso no vino a la Tierra por eso, respondiéndole Sabrina que vino preparada para actuar directamente si la situación se ponía fea, pero parece que no será necesario que intervenga. En cuanto a ese cuerpo artificial, simplemente la tomará como una hermana menor. En otra escena, el prota le pregunta a Sabrina si ya se retira, podría quedarse unos días más, pero si apenas le dice que tiene que volver y solucionar el desastre que esa señorita dejó, además, no le agrada mucho su madre, así que no se quedará mucho tiempo, preguntándole el prota si será que su madre también intentó algo con ella, respondiéndole Sabrina que no es nada, solo que verla tan despreocupada le recuerda a Galle, le hace sentir un poco incómoda. No se lleva bien con ella, preguntándole el prota si acaso cree que su madre es de la raza de los dioses de la creación. Es una tontería, respondiéndole Sabrina que no siente ningún poder divino en ella, tal vez está imaginando cosas, pero da igual, los asuntos de la tierra ya no son asunto suyo, respondiéndole el prota que le vaya bien, y antes de irse, llamando a Sacha, quien es la Sabrina Yandere, le dice que no tiene que preocuparse, se quedará unos días y luego volverá, pidiéndole que ayude a su suegra con tranquilidad. Volverá pronto para estar con ella, respondiéndole Sacha que entonces se verán luego. Y a retirarse, el prota comenta que con todo ese ajetreo, ya ha amanecido. Es raro que pueda descansar a solas, preguntándose qué debería de hacer, pero siente que está olvidando algo importante, y recordando lo que era comenta que esas dos, Litia y Xia Yueyun todavía están en la tierra. Y pasando con esta, una sirvienta le notifica a Xia Yueyun que el prota la está buscando, comentando Xia Yueyun que parece que ese tipo todavía sabe cómo encontrarla, y le da la orden que lo traiga. El prota desde el teléfono le pregunta en dónde se encuentra, preguntándole Xia Yueyun que dónde más estaría, todavía se encuentra en la tierra, respondiéndole el prota que sabe que está en la tierra, y le pregunta en qué lugar está en ese momento, va a ir a buscarla. Y un momento después, el prota comenta que no importa cómo lo vea, eso no está bien, preguntándole por qué terminó en un hotel tan elegante, y un mesero preguntándole si quiere vino en francés, el prota disculpándose le dice que no puede entenderlo, preguntándole si puede hablar en español. Xia Yueyun le pide que no se ponga tan nervioso,
No es como si fuera la primera vez que entra en un lugar como ese. El palacio de Litia es mucho más grande que ese lugar, pero el prota le dice que el problema es que no están en el palacio de Litia. En ese lugar todo se paga. Además, le pregunta cómo la van a dejar entrar sin identificación, comentando a Joeyun que es un hombre muy sensible, solo habla de dinero, diciéndole el prota que despierte, y le pregunta por qué se hace la interesante. Xia Joeyun le dice que ella siempre ha sido una señorita adinerada, también tiene un castillo, pero él se lo ha robado todo, respondiendo el prota que claramente perdió por su propia falta de habilidad. Solo lo está guardando para ella. La última vez que invirtió en la construcción del Imperio Juan ganó una suma considerable. El dinero en sus manos solo se gastaría sin generar más. De pronto, Yue Meng pregunta si su padre volvió, respondiendo el prota que sí. Yue Meng lanzándose hacia sus brazos, el prota atrapándola le pide que tenga cuidado de no caerse, y le dice a Xia Joeyun que entonces vuelvan a casa, pero Xia Joeyun le pregunta a qué se refiere con volver, si no se quedará en ese lugar por un tiempo, respondiéndole el prota que una noche no es problema, pero si es más, su billetera protestará, pero Yue Meng le dice al prota que no importa, él también puede quedarse en su lugar, contándole que no es nada, preguntándole el prota qué está pasando, pidiéndole que le cuente. Yue Meng le cuenta que es porque ese es el lugar de ellas. Ella compró ese lugar, preguntándole el prota que acaba de decir. Un tiempo después, el prota comenta que ahora no hay extraños en ese lugar, pidiéndole que le cuenten qué ha pasado últimamente. Xia Joeyun le cuenta que fueron a participar en la competencia de luchas, y por supuesto, no hicieron trampa con magia. Aunque había un niño bastante bueno, los jugadores expertos como ellas ganaron fácilmente el campeonato y obtuvieron el premio, preguntando el prota si habla en serio. Y por cierto, le pregunta si no la eliminaron incluso en las preliminares, respondiéndole Xia Joeyun que eso fue solo un error temporal. Si lo hacer de nuevo, definitivamente no perderá. Pero cambiando de tema, el prota pregunta si el nivel de Yue Meng es tan alto. Ciertamente no es una pequeña cantidad, pero no es suficiente para comprar ese hotel, contándole Yue Meng que después de que ella ganara el campeonato, mucha gente fue a buscarla para hablar de negocios. Era demasiado problemático, así que se lo dejó a Litia, y después no sabe cómo el dinero empezó a aumentar cada vez, preguntando el prota si Litia está manejando todo después de eso, y pregunta en dónde se encuentra. Respondiéndole Xia Joeyun que recuerda que ella había dicho que iba a un país llamado América para postularse para la presidencia. Recientemente, se publicó en línea un video de su discurso, y parece que su índice de aprobación es bastante alto. Y el prota encontrando el video, Litia pregunta qué es la verdadera federación. En su opinión, todas las razas, clases, son objetos de unión. Todos deben recibir el mismo trato. Preguntando qué están haciendo en ese momento. Solo consolidarán su posición apuntando sus armas a la gente común, usando sus impuestos para tejer grandes mentiras, dividiendo y despojando su valor social. La federación les pertenece. Reconstruirán la federación juntos. La harán grandiosa de nuevo. Y el prota nos comenta que pensó que solo necesitaría limitar su uso de la magia, pero lo olvidó. Todas ellas son líderes de clanes demoníacos de otro mundo, especialmente Litia. Como líder de las demonios, dirigió a todos los demonios contra la humanidad durante muchos años, incluso sin usar magia. Puede conquistar el mundo solo con su boca. Xia Joeyun preguntándole qué le pasa, el prota le responde que no es nada. Menos mal que no vinieron todas sus hermanas. Respondiéndole Xia Joeyun que es capaz de hacer eso, después de todo, Litia es la mejor de ellas. De pronto, Yue Meng le dice al prota que Litia le pidió que le entregara eso, preguntando el prota si es una piedra de contacto. Yue Meng le cuenta que Litia le dijo que si él tiene alguna objeción con lo que ella hace, que la contacte con eso. Ella le dará una explicación, mientras el prota se pregunta qué es lo que realmente quiere hacer. Y pasando con esta, Litia le dice que vino. Pensó que seguiría escondiéndose como antes, y le pregunta si vino a criticarla. De antemano declara que no usó ninguna magia, todo eso lo obtuvo de acuerdo con las tres las de ese mundo. Pero el prota le dice que no es eso, solo tiene curiosidad. Litia comenta que para ser honesta, no está interesada en ese tipo de mundo sin magia. Un mundo donde puedes obtener todo lo que quieres solo con dinero y labia es demasiado aburrido. Respondiéndole el prota que su mundo tiene esas reglas. Litia comenta que en su opinión, a ese mundo le falta un dios. Bajo el dominio del poder absoluto, no habrían tantos conflictos.
respondiéndole el prota que tal vez, en ese mundo solo es un don nadie que vive el presente, no tiene que pensarlo tanto, y le pregunta si nunca ha pensado en dejarlo todo y disfrutar tranquilamente de ese momento, preguntándole Litia si a eso se refiere con vivir el presente. Se disculpa, pero todavía tiene grandes cosas por hacer, respondiéndole el prota que comprende. Litia le pregunta si le citó a ese lugar solo para charlar, si no la va a detener, preguntándole el prota por qué él lo haría. Está actuando de acuerdo con las reglas de ese mundo, no tiene ninguna razón para detenerla, debe tener sus razones, preguntándole si se las puede decir, respondiéndole Litia que es simple, quiere obtener un resultado, y le pregunta si siempre se han mantenido en una relación de compromiso, respondiéndole el prota que así es, y le pregunta qué pasa, respondiéndole Litia que eso es lo que le molesta, preguntando por qué, si acaso no le gusta, y le pregunta si se van a casar o no, diciéndole que decida de una vez, respondiéndole el prota que no es que quiera, pero Litia le pregunta qué es lo que aún le preocupa, y lo diga claramente, respondiéndole el prota que él solo siente que le ha fallado, ella es a la que más quiere. Sin embargo, se casó con tantas personas primero, le ha mentido una y otra vez, así que siempre ha dudado sobre cómo enfrentarla, respondiéndole Litia que es cierto, en definitiva es un patán, no le importa lo que piense ni cómo esté establecido el mundo, para ella, solo un hombre más fuerte que ella merece ser su esposo. Esa es la razón por la que va a postularse para la presidencia, le dará una razón para luchar con ella. Si no la detiene, comenzará una guerra y convertirá el mundo en tierra quemada. Esta vez no le dará la oportunidad de seguir retrocediendo, diciéndole que venga a detenerla, llamándolo mujeriego. Tengan una buena pelea. Tiene que demostrar que es más fuerte que ella, demostrar a todos que solo él tiene derecho a ser su esposo. Y atacando al prota, este sorprendido le pregunta si va en serio, respondiéndole Litia que por supuesto, preguntándole si no le había dicho antes, le dará una razón para pelear con ella, sabe que se ha estado escondiendo de ella por culpa, así que usará esa batalla para hacer una apuesta con él, y le dice que vaya si puede ganarle, con gusto será su esposa, así no tendrá tantas preocupaciones. Y de pronto, Heros le pregunta al prota por qué se detiene, diciéndole que continúe, preguntándole el prota qué hacen en ese lugar, respondiéndole Heros que se está comiendo una sandía, preguntándole si no se puede, preguntándole el prota qué hay de bueno en ver conflictos entre parejas, y le dice que primero baje la sandía y respete su privacidad, pero Heros le pregunta si está bromeando, si existe acaso mejor drama que una pelea de parejas, mientras Litia comenta que es bueno que Heros se encuentre, puede ser una testigo, y le dice al prota que va a hacer un pacto con él. Y le dice a Heros que ella debería poder hacer un contrato como su madre, preguntándole Heros si se refiere a un contrato de Dios antiguo, y le responde que por supuesto que puede, pero el prota le dice que no se entrometa, pero Litia lanzándole un ataque, le dice al prota que ese día no piense que se saldrá con la suya con sus palabras, lo está diciendo en serio, esta vez no escapará, o lo alcanzará hasta el fin del mundo, y le dice que pelee en serio con ella, debería tener un resultado entre ellos. También necesita una razón para convencerse a sí misma, respondiendo el prota que entonces, se lo encarga, preguntándole Heros si ya tomó una decisión. Entonces, contrato establecido. Una pelea directa podría ser vista por los terrícolas y eso sería problemático. Como extra, les dará un campo de duelo, y absorbiéndolos, comenta que después de tantos años, por fin tiene un chisme decente para disfrutar. Se pregunta, ¿qué clase de batalla será? Está muy ansiosa, y volviendo con nuestro dúo, el prota se pregunta en dónde están, respondiéndole Heros que ahora están dentro de su cuerpo, así que pueden usarlo como quieran, pero primero, les explicará las reglas. Las reglas son simples, luchen en ese campo limitado, el mejor de 3, y pierden si salen del campo, caen o no se levantan, o se rinden. Además, está prohibido usar magia, ha estado sellada por mucho tiempo, y es vieja, su cuerpo no lo soportaría. Eso es todo y les pregunta si tienen algo más que añadir. Si no, el duelo comienza oficialmente. Litia comenta que no esperaba que fueran esas reglas, no usar magia, si fuera Xiaoyun definitivamente perdería, pero ella es diferente, entrena todos los días, tiene bastante confianza en sus habilidades físicas, no sabe si él, que es igual de friki que Xiaoyun, podrá vencerla. El prota comenta que aún no ha dicho qué pasará si pierde contra ella, respondiéndole Litia disculpándose que lo ha olvidado,
Si pierde, será su esclavo exclusivo. También tiene que divorciarse de las otras chicas. Comentándonos el prota que parece que gane o pierda, no sale perdiendo. Litia le dice que no tiene que preocuparse. Recibirá el poder divino de la anciana y tomará la responsabilidad de salvar el mundo. Así que puede quedarse tranquilo en su castillo como un mantenido. Y lanzándose la batalla, le dice que se prepare. Pero el prota esquivando, le dice que tiene un cuerpo atlético. Pero no puede olvidar que él, como el LSP definitivo, también tiene sus trucos. Y sosteniéndole la trama, Litia le pregunta dónde está poniendo sus manos. Eso es una falta de respeto. Pero Heros comenta que como no está usando magia, no hay problema. Preguntándole Litia qué clase de árbitro es. Y le dice al prota que la suelte, preguntándole si cree que así podrá vencerla. Diciéndole que pelee justamente, pero el prota le pregunta que entonces, ¿qué le parece la siguiente técnica combinada? Su técnica secreta, el sabio recoge uvas. Litia pidiéndole que pare, comenta que no puede más, admitiendo la derrota, mientras Heros nos comenta que esa parejita sí que sabe cómo divertirse, y anuncia que el contador va a 1-0. Litia pierde la capacidad de combatir. El prota gana la primera ronda, y este comenta que fue muy descuidada. Si gana una ronda, esa apuesta será suya, así que tiene que tener cuidado. Respondiéndole Litia que solo se descuidó, diciéndole que vayan otra vez. El prota comenta que parece que tiene mucha confianza, respondiéndole Litia que no crea que el mismo truco funcionará de nuevo. Respondiendo el prota que entonces esa vez usará su técnica secreta y letal. Técnica letal, mano que explora las sombras. Pero Litia lo detiene con una técnica infalible, y el prota revolcándose en el suelo, Litia le dice que lo tiene bien merecido. Le dijo que no volvería a caer en su trampa. El prota comenta que de verdad no se contiene, preguntándole si no quiere tener hijos. Preguntándole Litia quién le dijo que usara trucos tan sucios. Heros anuncia que el prota pierde la capacidad de moverse. La ganadora es Litia. Marcador actual es 1-1. Entonces, el tercer asalto, pueden comenzar. Litia comenta que le dijo que tiene mucha confianza en su combate cuerpo a cuerpo, no puede ganarle sin trucos, y le pregunta qué le parece si esa vez no usa las manos para pelear con él, para que no diga que lo está intimidando, preguntándose el prota si de verdad lo está subestimando tanto, y atacando a Litia. Está agachándose, conectándole un rodillazo le dice que está lleno de aperturas, pero el prota nos comenta que la atrapó, y sosteniendo su pierna, le dice que se vaya fuera de la arena, y dando vueltas, Litia comenta que no es bueno, y sosteniéndose de manos, le lanza otra patada, pero el prota comenta que esa postura es buena, lástima que no le dio. Activando su técnica, el viejo empuja el carro, y riéndose le dice a Litia que si la lleva fuera de la arena, será su derrota, pero Litia avergonzada le dice que mire eso, y expulsándose hacia atrás, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Premio o castigo? Y sosteniendo al prota, dándole la vuelta lo estampa contra el suelo, y le pregunta qué le parece. Esa llave puede acabar con alguien. Si no quiere morir, admita la derrota rápidamente. El prota murmurando algo, Litia le pregunta qué está intentando decir, pero el prota le da un pulgar arriba. Litia le pregunta si acaso no aprende. Si no se rinde, se deshará de su brazo. Preguntándose Heros si ellos están en un duelo o jugando a un juego de letras. El prota lamiendo cierta parte, hace que Litia lo libere, y recuperando el aliento, Litia le dice que incluso usó un movimiento tan sucio. Respondiéndole el prota que no hay movimiento sucio o limpio, ganar es lo que importa, no se va a rendir. Para ganar esa apuesta, usará todos los medios necesarios. Esa es su forma de pelear. Ese día la va a reclamar como esposa. Mientras tanto, alguien llamando a Yue Meng, disculpándose le pregunta si vive en ese lugar un hombre llamado Buchen, y dándole un caramelo, le dice que es para ella. Un tiempo después, la chica pregunta que entonces el prota es su padre, respondiéndole Yue Meng que sí, y le dice que su padre no se encuentra en casa, pero su madre sí, puede esperar a que su padre regrese, respondiendo la chica que está bien, y comenta que por fin puede verlo. Y ambas llegando a la habitación de Xia Yueyun, Yue Meng le dice a su madre que tienen visitas. Está sorprendida, comenta que no conoce a nadie en ese lugar, contándole Yue Meng que esa señorita dice que viene a buscar a su padre. Xia Yueyun algo irritada preguntando si viene a buscar al prota, y le pregunta directamente quién es, respondiéndole la chica que se llama Tuya, y le cuenta que es algo así como una descendiente de su madre, puede llamarla Katy, y comenta que no esperaba que viviera en un hotel tan lujoso.
preguntándole cuánto cuesta una noche en ese lugar, mientras Xiaoyu nos comenta que Prugya, una descendiente de su madre, y recordando quién es, le dice que ella es Prugya, el fuego inmortal, preguntándole Katy si su senpai le mencionó sobre ella. Es algo vergonzoso, eso fue hace miles de años. Ahora solo es una trabajadora común y corriente, y su maleta soltando un sonido. Katy comenta que casi se olvida de ella, y disculpándose le dice que ya casi la va a sacar de ese lugar, y se nos presenta como cuenta Gaia, un dios exterior. Xiaoyu disculpándose pregunta si esa también es una deidad maligna, respondiéndole Katy que así es. Xiaoyu comenta que su madre nunca le había mencionado a cuenta Gaia, respondiéndole Katy que después de todo, ella es una deidad maligna relativamente joven y no es muy famosa entre los miembros de su clan. La conoció después de llegar a la Tierra. Cuenta Gaia pidiéndole a Katy que le dé agua, esta le dice que espere un momento. Luego, Xiaoyu pregunta si por cierto, esa niña se encuentra bien, ya que se ve bastante débil. Respondiéndole Katy que sí, pero no hay nada que puedan hacer. Después de ser selladas, la pequeña cuenta Gaia siempre ha vivido en el mar, pero los océanos de las últimas décadas, ya sabe, Xiaoyu que vivió en ese tipo de océanos durante décadas. Al principio, pensó que tales cambios no afectaría a Xiaoyu que, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, ya no podía transformarse perfectamente en forma humana. De esa forma, no podrá integrarse en la sociedad humana. Algún día será descubierta por los humanos y ella no podrá cuidarla para siempre. Esa es la razón por la que vino. Y le pregunta si ese Buchen puede salir de ese mundo. No importa si ella se queda, pero Xiaoyu que, pero Xiaoyu disculpándose le cuenta que eso no es algo que pueda decir. Debería esperar a que el prota regrese y consultar su opinión. Respondiéndole Katy disculpándose que estaba impaciente. De pronto, Xiaoyu que pregunta en dónde está Xiaoyu Juan, si ella vino con ellas. Respondiéndole Katy que no lo sabe. Ella les dijo que se adelantaran. Se suponía que se encontrarían en ese lugar. Esa niña, se pregunta dónde se habrá ido, y pasando con esta, comenta que ese es de hecho el lugar donde desapareció esa aura, preguntando cómo es que no hay ni un rastro. Ese hombre llamado Buchen, pregunta si de verdad puede sacarlas de esa jaula. Y volviendo a la pelea, Litia le dice al prota que se lo advirtió, no puede ganarle. A lo largo de sus años, su resistencia, fuerza y habilidad superan con creces a los humanos. Y le dice que se rinda, ya no puede levantarse, no quiere matarlo por accidente en una apuesta, respondiéndole el prota que siempre dice tonterías, él aún puede pelear, no tiene que alegrarse tanto, solo tiene que esperar a que se levante, pero Litia le pregunta quién es el que está diciendo tonterías, diciéndole que se levante, de todas maneras, está segura de que va a ganar, preguntándole si quiere que le dé unos minutos para descansar. Pero al no recibir respuesta, Litia algo alterada le pregunta qué le pasa, pidiéndole que diga algo. Y sacudiéndolo, le dice que no se duerma. El prota volviendo en sí le pregunta si tenía que despertarlo de esa manera, pero Litia le dice que se rinda, no debería seguir peleando. Heros le pregunta al prota si puede continuar, respondiéndole que se encuentra bien, mientras Lidia le pregunta si quiere seguir peleando, si acaso no valora su vida. Heros le pregunta si de verdad se encuentra bien, respondiéndole el prota que lo está, solo tiene que levantarse, y le dice a Litia que esta vez no caerá tan fácilmente. Pero está agarrándolo del cuello, le pregunta si ya no es suficiente, porque no se rinde si claramente no puede ganar. ¿Qué tiene de malo vivir una vida tranquila y estable bajo su protección? ¿O es que no quiere renunciar a su harén? Respondiéndole el prota que eso ya no tiene que ver con ellas. Simplemente no quiere seguir escapando, así que no puede caer así antes de decir esas palabras. Solo es un otaku que le grita esposa a personajes de papel todos los días. Nunca ha tenido una relación y tiene experiencia social. Aparte de jugar videojuegos, no sabe hacer nada más. De verdad no quiere ser ningún salvador. Fue teletransportado a su mundo por Gaia. Para obtener el poder de sobrevivir solo puede casarse con ellas engañándolas, confiando en el conocimiento de ellas en el juego, engañándolas una y otra vez. Al principio solo quería completar su misión lo antes posible y regresar a su propio mundo, pero desde que se casó con la primera demonio, descubrió que ya no había vuelta atrás, porque no podía obtener el poder de dejarlas así sin más. De lo contrario, pregunta si no se convertiría en un completo patán. No se atrevería a convertirse en eso,
porque tiene muy claro que se casó con otras chicas con un propósito. Temía que lo odiaran por eso, no quería que piensen que es un patán, por eso ha estado mintiendo y no se atreve a enfrentarla. Pero al final, no quiere seguir mintiéndole. No quiere que su motivo impuro contamine sus sentimientos por ella. Él quiere confesarle sus sentimientos como una persona normal, de forma ordinaria, y le grita que le gusta, pidiéndole que se case con él, para tiempo después, ceder ante el agotamiento. Heros, pidiéndole a Litia que retroceda, le pide que le deje encargarse de eso. Como solo se desmayó, entonces empezar a contar. Iniciando la cuenta regresiva, Litia se pregunta si no quiere confesar sus sentimientos con un propósito. No esperaba que tuviera ese tipo de idea. Claramente ella es la que se acercó a él con un propósito, por sus genes divinos. Y Heros, sorprendida, le dice que en el momento que salió, el contrato entró en vigor, preguntándole si se está rindiendo, respondiéndole Litia que sí. Desde el principio, ella es la que no tiene derecho a que le guste. Un tiempo después, ambos pasando al lado del encapuchado, este le pregunta a Heros qué está pasando, respondiéndole esta que no pregunte y se vaya con ellos primero. Puede dejarle el resto a ella, comentando Xiao Huan que parece que todos tienen problemas familiares. En otro lugar, Xiaoyun le pregunta a Litia qué demonios está pasando, por qué golpearon al prota hasta dejarlo de esa manera, si acaso no sabe medir su fuerza, aunque sí se lo merecía. Si al prota le pasas algo, le pregunta cómo va a vivir su hija y ella, exigiéndole que le responda. Pero Xiaoyun, al ver su estado, sorprendida, se pregunta si en realidad no hay reacción. Si fuera normal, ya le habría dado una paliza, preguntándose si será que Litia se volvió tonta, pero está llamando a Xiaoyun, entre lágrimas le pregunta si es una odiosa. Ella ha sido siempre violenta, sin considerar los sentimientos de los demás. Incluso golpeó al prota hasta dejarlo de esa manera. Hasta el final, él seguía pensando en sus sentimientos. Y ella, en cambio, mientras Xiaoyun nos comenta que es la primera vez que ve a Litia llorar, y sorprendida pregunta si eso en la mano de Litia es un anillo de bodas. Entonces el prota, y pellizcándolo, este enfadado pregunta quién pellizcó su uva, respondiéndole Xiaoyun que ella lo hizo, y le pregunta si hay algún problema, respondiéndole el prota que si es ella, entonces no hay problema. Yue Meng le dice que tiene traqueitis, respondiéndole el prota que son tonterías, y le pregunta si cree que su padre es ese tipo de persona. Xiaoyun le dice a Yue Meng que la llevará a jugar, respondiéndole esta que entonces quiere comer KFC, y al retirarse, Litia algo nerviosa comenta que ella también va a comer KFC, pero el prota deteniéndola, le pregunta si podía quedarse con él.